Este vídeo ha sido elegido por los miembros del canal. El colapso del dólar estadounidense sucedería cuando el valor de la moneda se desplomase a niveles extremadamente bajos, algo que causaría una desestabilización mundial. Los inversores huirían hacia otras monedas o hacia otros activos como el oro y las materias primas. Nadie querría comprar deuda estadounidense, así que sus tipos de interés subirían de forma vertiginosa. Dentro del país, la hiperinflación provocaría que los productos que antes costaban $1 ahora costasen miles de dólares. Todas estas consecuencias enviarían a Estados Unidos a la depresión, con millones de personas desempleadas. Además, esto afectaría terriblemente a los países que eliminaron sus monedas locales para usar así dólares estadounidenses, como hizo El Salvador, y también afectaría a países que tuviesen mucha deuda estadounidense, por no hablar de los que dependan de las exportaciones hacia dicho país. Pero, ¿es esto posible? Para que esto ocurra, deben producirse dos condiciones. 1. Que el dólar fuese perdiendo valor, y 2. Que hubiese una alternativa mundial viable a la que pasarse. Vayamos con la primera. El dólar estadounidense es actualmente la divisa más usada en transacciones internacionales, en concreto un 51,9%. Esto requiere que los bancos centrales mantengan dólares en sus reservas para pagar estas transacciones. La segunda divisa más usada es el euro, con un 30,5%, y la tercera, la libra esterlina, con un 5,4%. ¿Y por qué se usa más el dólar? Porque la economía de los Estados Unidos es la mayor del mundo, así que los inversores confían en su divisa. Por otra parte, el 59% de las reservas mundiales de los países son dólares. El único competidor real es el euro, con 21%, y ya lejos está el yen japonés, con un 6%, la libra esterlina con un 5% y el resto de divisas con un 15% en total. Todos estos datos demuestran la fortaleza del dólar, respaldada por la robustez de la economía de Estados Unidos. Pero incluso en los momentos de crisis y de recesión, el dólar solo se vio afectado de forma ligera. La conclusión es que, mientras exista tanta demanda mundial de dólar, es muy difícil que su valor se hunda. Ahora la segunda de las condiciones, que haya una alternativa viable. La posibilidad de que el euro se convierta en la divisa mundial se vio perjudicada por la crisis de la zona euro entre los años 2009 y 2012. Fue entonces cuando se puso de manifiesto las dificultades que tiene una unión monetaria con entidades políticas separadas. Por ejemplo, la canciller alemana Angela Merkel quería imponer medidas de austeridad para controlar la deuda, mientras que el presidente francés François Hollande quería financiar programas de estímulo creando un programa de bonos para el bloque económico. China y otros países sostienen que debería crearse una nueva moneda y utilizarla como moneda mundial. A China le gustaría que fuese su moneda, lo cual impulsaría su crecimiento económico, pero de momento no ha tomado suficientes medidas para que su moneda se use ampliamente, y es que solo representa el 2% de las reservas de divisas mundiales. Si estás pensando en el Bitcoin, esto es algo que no parece factible. El valor de Bitcoin es, por ahora, muy volátil, es decir, que no es estable, ya que no hay un banco central que lo gestione. Además, una moneda que sube de valor incentiva mucho más el ahorro que el consumo, algo que no interesa a los gobiernos. Y por si fuera poco, en caso de necesitar imprimir dinero, con el Bitcoin esto no se puede hacer. Estos motivos, junto a otros de menor peso, hacen que los estados sean reticentes con esta criptomoneda. Vistas las dificultades de que se cumplan las dos condiciones por separado, y más aún las dos a la vez, estas son las razones por las que el dólar es la divisa más usada desde hace décadas, y en el corto plazo es algo que no va a cambiar. Y es que no solo Estados Unidos o los países que usan el dólar tienen puestos sus intereses en esta moneda. Japón posee 1,3 billones de dólares de deuda estadounidense y China 1,1 billones. En total, es una deuda de 7,1 billones de dólares repartida por todo el mundo. Si ambos países vendiesen dicha deuda gigantesca, el precio del dólar comenzaría a bajar y les empezaría a afectar a ellos mismos. Y es que depende mucho de Estados Unidos, ya que es el mayor cliente de ambos, sobre todo en el caso de China. Y es que Estados Unidos es el mayor importador del mundo entero, con cierta ventaja sobre China y ya lejos de Alemania y el resto de países. Estados Unidos es también uno de los mejores clientes de los países hispanos, pero el caso más extremo es el de México. Y es que cerca del 78% de sus exportaciones van a su vecino de arriba. Y la lógica nos dice que nadie quiere arruinar a uno de sus mejores clientes.
Así que con unas consecuencias devastadoras para Estados Unidos y probablemente arrastrando al resto de países a una crisis, el colapso del dólar parece estar fuera de cualquier posibilidad real, al menos durante las próximas décadas. ¿Y tú? ¿Cómo crees que le afectaría a tu país un colapso del dólar? Comparte la respuesta en los comentarios, suscríbete para ver más vídeos como este y únete como miembro si quieres apoyar a este canal.